pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Amigos, muy buen día. Soy Brenda del Río y te saludo en tu programa Armada Blanca. El día de hoy un tema bellísimo, hermoso, lleno de misericordia. Dios es Padre. Este es el tema. Dios es Padre. Y es que el Padre es un personaje muy desconocido. Sabemos de Jesús, meditamos sobre Jesús. Sabemos sobre el Espíritu Santo, meditamos sobre el Espíritu Santo. Pensamos en la Trinidad, pero Dios Padre ha quedado muy desconocido a lo largo de los siglos. Pero, como siempre, yo tengo aquí a unos invitados, siempre tengo invitados que están cerca de mi corazón, son Natalia y Carlos. Natalia y Carlos nos van a explicar a qué se dedican. Yo les agradezco su visita el día de hoy, que estén aquí acompañándome en estos micrófonos y compartiendo con todos ustedes allá desde casa, desde su trabajo, desde su vehículo, esta hora que vamos a estar juntos. Natalia, bienvenida. Hola Brenda, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Agradezco muchísimo tu invitación y estoy feliz de poder compartir con ustedes este tema tan bello. Vengo desde Sonora, soy misionera de la Armada Blanca. Desde Ciudad Obregón, Sonora, vengo aquí a compartir y a visitar esta hermosa ciudad. Me dedico al diseño gráfico y parte de mi apostolado es con los niños, con el rezo del rosario, y también dedico mi profesión a este bello apostolado. Sí, ¿cuántos años tienes tú, Nati? 25 años. Ok, casi, la mitad de mi edad. Pues aquí está también Carlos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda, gracias a Dios. Buenos días a todos los radioescuchas. Muy contentos de venir a compartir todo esto que Dios nos ha permitido conocer en su amor. También vengo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Un saludo para todos allá también. También soy profesor de inglés en una primaria, en una secundaria. Tengo 27 años y pues también mi apostolado es dentro de la Armada Blanca como misionero, llevando este mensaje del rezo del rosario a los niños, este mensaje que nuestra Madre Santísima también nos ha permitido conocer, ¿verdad? Pues qué bueno, y quiero decirles que ellos son novios, y esto es muy bonito, saber que siendo novios de Cristo, se puede servir a la iglesia. Y esto es un bellísimo testimonio, por eso me encanta, yo digo que nuestro Señor ha de reposar en estas parejas de novios como Natalia y como Carlos. Esta voluntad de Dios, esta pureza inmensa, esta belleza, que es Dios mismo, tratando como una paloma, ¿no?, de posarse sobre aquellas almas que le dan respiro, que le dan reposo, que le dan recibimiento. Y creo que esta pareja es una de ellas. Entonces, qué bueno, gloria a Dios de que existan parejas así como ustedes, parejas de novios, que están por entrar al matrimonio por la puerta grande, y por la puerta segura. Que es Cristo mismo, porque es Cristo mismo quien une, ¿verdad? Quien es ese cemento, porque el matrimonio es de tres, ¿verdad? De la esposa de Cristo y del esposo. Así es que eso ya lleva un sello de garantía. Bueno, pues vamos a hablar sobre Dios Padre, sobre este papá que nosotros a veces desconocemos, que vemos tan lejano. Pero Natalia nos va a dar una pequeña introducción porque hubo una persona que habla directamente con Dios Padre. Qué cosa tan increíble, qué humildad tan grande de Dios para hablar con una pequeña criatura de la tierra y hablarle sobre los deseos de su corazón. Pero vamos a, como bien saben ustedes, que la Armada Blanca nace desde el mensaje de Fátima, y vamos a reflexionar precisamente sobre eso y sobre la figura de Dios Padre. Nati. Sí, Brenda, como ya hemos conocido, en Fátima la Virgen invitó a los niños a ofrecerse al Padre y a consolar el corazón afligido del Padre. Pero para nosotros que estamos acostumbrados a considerar a Dios como un Padre omnipotente, es un concepto nuevo, esto de ver a Dios como Padre, como un Padre manso, humilde,
humilde de corazón. Nos escandaliza saber que puede existir un Dios Padre así. Así, con esa humildad. Y fíjate que es hermosísimo reflexionar sobre que a Jesús, ¿cuál era el problema para que no lo aceptaran los fariseos, no? O sea, ¿cuál era el problema? Que ellos esperaban un Mesías en Israel, un Mesías tipo de David, ¿no? Pero llega un Mesías tipo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había una característica en el Antiguo Testamento que simplemente lo describe así. No había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Pero fíjense, el esplendor del rey David y luego de su hijo Salomón, bueno, no se parecía en nada a este Jesús de Nazaret. Y ellos esperaban que fuera un guerrero que reivindicara el reino de Israel, sacara a los opresores romanos, que restableciera todo con poder, con potencia, con guerra, pero era manso y pequeño, ¿sí? No era lo que esperaban. Pues Dios Padre habla a Sor Elisabetta Ravasio, ¿sí? Esta italiana, y habla directamente, pequeño. Él dice, yo pongo mi corona, me la quito. Quiero estar a la altura de mis hijos para que ellos se acerquen. Pero tú tienes todavía más información, Ati. Sí, Brenda, mira, en la iglesia existieron varias personas con esta espiritualidad encargada de mostrar al Padre como un Padre dulce y de gran ternura. Estas personas, aparte de los 3 pastorcitos de Fátima, Sí. se los voy a nombrar así como se escribe, Sí, para que ustedes, si quieren consultarlo en internet, amigos, hermanos, puedan consultarlo. Se los va a leer tal cual, para que ustedes puedan también saber quiénes son. Así es. Uno de ellos fue Charles de Foucault, Joaquín Rossetto y de la persona que hablaremos en estos momentos, Madre Eugenia Elisabetta Ravasio. Ravasio. Exactamente, pero yo sé que tú tienes unos datos de cuándo nace Sor Elisabetta Ravasio, para que nuestros amigos se den cuenta del contexto histórico de cuándo sucede esto, que el Padre se acerca a una criatura y le habla sobre los deseos de su corazón. Ella nace en San Gervasio d'Adda, Italia. Ahora se llama Capriate San Gervasio, un pequeño lugar en la provincia de Bérgamo, el 14 de septiembre de 1907, en una familia de origen campesino. Pero ¿quién era ella? ¿Era encumbrada? ¿Era una persona de la realeza? ¿Era una persona? ¿Quién era ella? Ella era una persona muy sencilla, de origen campesina. Ella, fíjate, Brenda, solo fue a la primaria y después de trabajar algunos años en una fábrica, ingresó en la congregación de Nuestra Señora de los Apóstoles cuando apenas tenía 20 años, muy joven. Muy joven, sí. Muy joven, ella se dedica a esto tan hermoso. De allí ella desarrolló una gran personalidad carismática y a los 25 años de edad ya fue elegida como Madre General de la congregación. Wow. Ella, fíjate, hizo grandes cosas. A mí me encantó escuchar esto, porque muchos lo ignoramos, pero ella abrió más de 70 centros con enfermería, escuela e iglesia en los lugares más abandonados de África, Asia y Europa. Wow. Qué trabajal, ¿no? Imagínense. Si para simplemente construir un templo, ¿cuántos se tienen que mover, verdad? ¿Cuánta gente se tiene que consultar para que te ayuden a construirlo? Ahora imagínense 70. Sor Elisabetta Ravasio, quien habla directamente con Dios Padre. Acuérdate que estás aquí en tu programa Armada Blanca. Quiero ofrecerte mi alegría y mi dolor. Eres Padre bueno, mi Señor. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército.
Estamos de regreso con este tema, Dios es Padre. Efectivamente, Dios es un papá. Y cuando empecemos a tomarlo como un papá, a tratarlo como un papá, muchas de las situaciones interiores de nuestra alma y de nuestra vida humana, van a empezar a modificarse. Pero bien nos decías tú, Natalia, sobre Elisabetta Ravasio, que ella, bueno, imagínense 70 centros de asistencia social, tanto que en Francia le da un premio a su orden de las misioneras de los, ¿cómo se llamaban ellas? De Nuestra Señora de los Apóstoles. De Nuestra Señora de los Apóstoles le da el premio Francia a su orden por toda la acción social que estaban realizando. Pero cuéntanos, Nati, ¿cuándo le da este mensaje Dios Padre a Sor Elisabetta? ¿Cuándo sucedió esto? Así es, Brenda. Es digno de atención el hecho de que el Padre en 1932 dictó el mensaje a Madre Eugenia en latín, un idioma que para ella era totalmente diferente, desconocido. Sí. Pero en 1981 hemos logrado obtener tal mensaje en la versión francesa. Sí, porque, claro, a la primera lengua a la que se tradujo debe de haber sido al francés, ¿verdad? Porque quien llevó todo el proceso fue francés. Entonces, imagínense que este obispo, pues imagínate, luego lo tradujeron en francés, pero nosotros como Armada Blanca, tengo entendido que lo tuvimos ya en 1982, ¿verdad? En el 50 aniversario se publicó en italiano, en 1982. Bueno, ¿cuándo muere Sor Elisabetta Ravasio? Vamos viendo, contemplando el momento histórico de su vida. Natalia. Ok. Madre Eugenia, ella muere el 10 de agosto de 1990. Fíjense, pues, si nació, habíamos dicho... En 1907. Imagínense, a 1990. Entonces tuvo una larga vida ella. Pero fíjense que fuera del aire habíamos comentado nosotros, Carlos, que qué momento histórico tan impresionante. Cómo Dios en el siglo XX ha sido espléndido. Espléndido. ¿Por qué? Porque no ha generado, generó tantísimos santos. Reveló tantísimas cosas hermosas. Los santos, fíjense los tiempos. Padre Pío de Pietrelcina nació en 1900, a finales de 1900, ¿sí? A finales de 1900. Luisa la Santa, Luisa Picarreta, igualmente. Esta madre en 1907. En 1917 aparece la Virgen en Fátima. En 1900, del 26 al 29, persecución religiosa en México, pero se postergó. O sea que en 1932, cuando Dios Padre habla con esta criatura, con Sor Elisabetta Ravasio, todavía estaba la persecución religiosa en México. Este es el contexto, definitivamente. Pero también tenemos una declaración, ¿sí? Sobre quien investigó el mensaje, sobre quien estuvo atrás de este mensaje por parte de la Iglesia Católica. ¿Que fue quién, Natalia? Fue Monseñor Cayot. Cayot, ¿Se pronuncia? sí. Ok. Fíjate, Brenda, este mensaje no se aprobó así nada más. Tan fácil. Tan fácil, o sea, fueron 10 años, más de 10 años para que la Iglesia pudiera aprobar este mensaje. Pero fíjense lo que comenta Monseñor sobre este mensaje. Dice él, es la primera certeza que se pone a la luz por la investigación de la sólida virtud de la Madre Eugenia. Según mi alma y conciencia, con gran sentido de responsabilidad delante de la Iglesia, declaro que solo una intervención sobrenatural y divina me parece capaz de darnos una explicación lógica y satisfactoria de los hechos. Creo que allí está el dedo de Dios. Después de 10 años de investigación, de reflexión y de oración, bendigo a Dios por haber elegido mi diócesis como lugar de manifestaciones tan sentidas de su amor. Ese es el pastor de la diócesis donde se entrega, donde Dios Padre habla con Sor Elisabetta Ravasio.
es la diócesis de Grenoble, en Francia. Pero Carlos nos tiene aún más datos sobre este apasionante relato que es histórico, porque esto sucedió, ¿sí? Dios Padre hablando con una criatura. Exacto, Brenda. Mira, Dios Padre pues pedía en sí, tenía 3 peticiones para nosotros, ¿no? Para nosotros sus hijos. Y estas misiones se le fueron confiadas a Madre Eugenia y fueron claras, y desde el punto de vista doctrinal es muy legítima y oportuna. La misión exacta es primeramente hacer conocer y honrar a Dios Padre. ¿Por qué? Fíjate, parecería a primera vista que no haya ninguna razón especial para honrar a Dios Padre. Pero, ¿qué no ha sido el Padre el que ha mandado a su Hijo al mundo? Esa es una pregunta que podemos lanzar al aire, y claro que es sumamente justo darle culto al Hijo y al Espíritu Santo por sus manifestaciones. Pero, ¿qué no sería justo también y obligatorio darle gracias a Dios Padre? Porque Él fue el que nos hizo el regalo a Dios Hijo, ¿verdad? Claro. Y claro que nosotros lo podemos ver también cómo lo motivan los prefacios de la misa. Cómo nosotros podemos ver esta motivación que podemos encontrar en reconocer a Dios Padre como darnos al Redentor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no honrarlo también a Él, verdad? Esta era una de las primeras peticiones que tenía. Otra de las peticiones que era instituir una fiesta especial pedida a la Iglesia en su nombre, es decir, una fiesta litúrgica. ¿Y por qué? Porque, pues, Dios Padre, como ya lo comentamos al principio, pues no hemos reflexionado, no hemos meditado en el conocimiento de Él, ¿verdad? Vivimos Sí. en una época en que no conocemos a un Dios Padre misericordioso, sino que tal vez como lo vemos, tal vez en el Antiguo Testamento, como un Padre castigador, un Padre que juzga. Entonces, Pero fíjense, ese concepto que tú estás comentando es interesante verlo porque ¿por qué viene castigador en el Antiguo Testamento? Simplemente por un exceso de su misericordia. Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra era aquello una total perdición de las almas. Se estaban corrompiendo hasta los más pequeños, ¿verdad? En ese lugar. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? A veces Dios manda cosas de este tipo por un exceso de su misericordia. Alguno de los grandes santos decía, Dios Padre prefiere triturarte antes de perderte. Un hombre que tiene demasiada vanidad, aquel que tiene demasiadas cosas que pueden perder su alma y que tiene demasiada fragilidad, Dios le pone un alto a veces, ¿sí? Para hacerlo reflexionar y hacerle retomar el fin para el cual el hombre fue creado. Yo me acuerdo de la inundación en Nueva Orleans. Ustedes saben lo que se hace en Nueva Orleans. Es el carnaval de los más famosos del mundo, junto al de Río de Janeiro, pero en Nueva Orleans es un exceso de drogas, de sexo malentendido, de cosas verdaderamente atroces, al amor, a la verdad, a todo lo que vale la pena, por lo que vale la pena vivir, ¿no? Entonces que llega esta inundación tremenda en Nueva Orleans, pierden todo, se pierden muchas vidas, pero al momento de levantarse la gente de Nueva Orleans, lo primero que organiza es el siguiente carnaval. Entonces a veces todos somos de cabeza dura, y de mente obstusa, y sobre todo de duro corazón. Vamos meditando esto y viendo en este pequeño corte que vamos a tener cuáles son nuestras inundaciones que hemos tenido en la vida, cuáles han sido aquellos momentos en los cuales el Señor nos ha parado para no hacernos más daño. Estamos aquí en tu programa Armada Blanca. Quiero ofrecerte mi alegría y mi dolor. Eres Padre bueno, mi Señor. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército de María.
Qué bonito el tema de hoy, Dios es Padre, y sobre todo para aquellos que en la vida terrena no han contado con un papá al lado de ellos, para aquellos en los que su padre está muy lejos. Pero, ¿saben una cosa? Dios Padre viene a sustituir a este papá y viene a mostrarse como un padre cariñoso. Así es que vamos a continuar con esto que nos viene contando Carlos. ¿Cuáles fueron las peticiones de Dios Padre a través de Sor Elizabeth Rabasio a la iglesia de ese tiempo? ¿Verdad? Primero nos dijiste, Carlos, que fuera conocido y amado. Conocido, amado y honrado. Y honrado su nombre, ¿verdad? De Dios Padre. Segundo, pues una fiesta litúrgica en su honor, ¿verdad? Sí. Fíjate, Brenda, es extraño que aún no exista alguna fiesta especial en su honor. Sí. Nosotros podemos conocer que la Trinidad es adorada como tal, que tiene su fiesta, al igual el Verbo y al igual el Espíritu Santo son adorados, ¿verdad? Pero en la iglesia no existe una fiesta todavía en la que sea en honor adorada, de Dios Padre. En honor de Dios Padre, ¿verdad? Hay una encuesta, te comento que hubo una encuesta hace años que se realizó entre numerosos fieles de diferentes estatus social y hasta entre sacerdotes y religiosos. Dieron a conocer que el hecho de la ausencia de una fiesta litúrgica en su honor se atribuye a que el Padre no es conocido, no se le reza, no se piensa en él, no se medita en la verdad de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, quien dirigió esta encuesta descubre también que un gran número de cristianos se alejan de Dios Padre porque ven en él un juez terrible. Prefieren dirigirse a la humanidad de Jesús, y cuantos se dirigen a Jesús, se dirigen para ser liberados de la cólera de Dios Padre, ¿verdad? Fíjate qué equivocación tan grande tienen, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién nos regaló a Jesús? Dios Padre. Exacto. Exacto, se privó del bienestar de su niño, ¿verdad? Para rescatar a toda la humanidad. Exacto. O sea, ese fue el precio. Les contaba yo también fuera del aire que en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, el sí de Jesús a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Rescatar a todos sus hijos, ¿no? Volverlos al cielo. Entonces, ese sí de Jesús fue una victoria del Padre. Uh-huh. Y le costó más que sangre, un tormento terrible. No sé si ustedes sabían, Natalia y Carlos, que Armada Blanca ayudó para que en Bielorrusia se construyera un templo en honor de Dios Padre. Eso es bien importante decirlo, y queremos que el Padre sea conocido. Queremos que tantas personas que ansían un papá, que no han tenido esa figura de Dios Padre, yo les digo, miren, aquellos que lo hemos tenido o que somos padres, y ustedes también van a ser padres. Entonces, nosotros tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos, de amarles de la manera más perfecta. Sin embargo, tenemos imperfecciones. A los niños de Armada Blanca les decimos, a ver, ¿quién tiene un papá bueno? Y muchos niños, gracias a Dios, levantan su mano. Y les decimos, ¿cómo? A ver, ¿tu papá te podría meter a una cama y ponerte una serpiente? No, ¿verdad? ¿Te podría hacer aventar de un tercer piso? Pues no lo hace. Bueno, pero imagínate, el amor de tu padre, sabes que tu padre podría dar la vida por ti. Y les digo yo a los padres de familia que es importante que los niños lo sepan. Es muy importante. ¿Sabes tú que si hubiera un riesgo y demás, yo daría mi vida por ti? Eso es muy importante que el niño lo sepa. Entonces, les digo, bueno, el amor de tu papá, así tan inmenso como tú lo percibes, es como una arenita del mar. Y el amor de Dios es más grande de todas las galaxias y lo que te puedas imaginar. ¿Cómo puede hacer algo Dios que te dañe si es el que crea el amor, el que se crea a sí mismo y es el amor mismo? Entonces, vamos a ver esto que es vital e importante. La figura paterna. La figura paterna, cuando nosotros hablamos sobre sexualidad, les decimos que el equilibrio de ser hombre y ser mujer está basado en la figura que tuviste como masculina y la figura que tuviste femenina. Y la figura masculina te arroja al mundo con seguridad, ¿sí? Y a veces, gracias a Dios, lo suplen los abuelos, los tíos, lo suple alguien cercano que tome esa figura paterna. Y la figura materna te hace conocerte a ti mismo, ¿sí? Introspectar en ti mismo. Pero la figura paterna te lanza al mundo con seguridad. Entonces yo les digo, y además la virilidad es una conquista. En el mundo de los varones, por eso es tan importante que el niño juegue entre los niños, que la mamá no sea sobreprotectora con el niño,
¿sí? Que lo deje jugar entre los niños. ¿Por qué? Porque él va a ir, la virilidad, el ser hombre, el ser varón, se va conquistando esta virilidad, ¿no? En los juegos rudos, en el saber hacer esto, tener los amigos, hacer esto y lo otro. Bueno, imagínense que yo veo o sea, la figura paterna negativa o ausente es muy presente en nuestras tierras latinoamericanas. Entonces, esta figura que te da esa seguridad, hay muchos hombres caminando con una idea de papá, o negativa o ausente. ¿Y cuánto hace falta? ¿Cuánto nos hace falta? Tanto que cuando el niño crece, aunque no haya conocido a su padre, le busca, ¿sí? Le busca mucho. Entonces, ¿qué figura tan importante es la de Dios Papá? Porque Dios Papá viene a llenar todos esos huecos. Y Dios Papá viene a lanzarte nuevamente con seguridad, ¿no? A decirte, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, ¿no? Y tú tienes esa dignidad real de hijo de Dios. Entonces, ¿cuántos corazones van a ser sanados al encontrarse con Dios Papá? ¿Y quién era el que le llamaba a Dios Papá? Era Jesús. Y por eso hizo revolución en Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Entonces, imagínense nada más, qué importante. Yo les decía también a otros niños con los que me tocó platicar, ¿por qué rezar el rosario? ¿Por qué orar? Les digo, haz de cuenta que tú tienes un papá muy lindo, que te levanta en la mañana. Hijito, levántate, mira no sé qué, y tú te levantas pero no lo volteas ni a ver. Y de repente te espera para que tú desayunes y él te espera y te sube en su coche y te lleva a la escuela y tú te bajas sin ni siquiera decirle gracias papi, que te vaya bien. Y de repente va a trabajar por ti, regresa y te recoge y tú ni siquiera lo volteas a ver, te subes al coche. Y así todo el día, ¿sí? Te mete a la cama, te da un beso, te cubre, te protege, aporta todo para ti en tu casa y tú siempre le ignoras. Nunca le volteas a ver, nunca le hablas. Este es Dios Padre, ¿eh? Este es Dios Padre. Estamos caminando en un mundo en el que están convenciendo a los niños que Dios no existe. ¿Qué sucede en sus nidos de oración? Yo pienso que ustedes han percibido niños en los que llegan de casa en donde se les dice, Dios no existe. A ver, demuéstrame que Dios existe. Y la humanidad la dejan sin padre. Es un mundo de gente caminando por la vida como un huérfano. Por eso es tan importante, por eso el padre quiere llegar a todos sus hijos. Y aparte está pidiendo una imagen. Carlos, tú tenías esa información ahí, es bien importante que la sepamos. Sí, fíjate Brenda, la tercera de estas peticiones, bueno, la segunda comentábamos que era una fiesta, al cual no mencionamos fecha, ¿verdad? Pero el 7 de agosto, importantísimo conocer, ¿verdad? 7 de agosto es el día que Dios Padre quiere que se le instituya esta fiesta. Entonces invitamos a todo el que nos está escuchando a que este día meditemos en el amor de Dios Padre, que juntos tratemos de honrar su nombre, amarlo y sobre todo darlo a conocer, ¿verdad? Que es lo que nos pide Él. Y cuando estemos delante de un altar y de Jesús Eucaristía, pensar, este es el regalo del Padre para mí, ¿verdad? Delante de un nacimiento, este es el regalo del Padre para mí. Exacto. Tal cual. Pero muy bien, te comento Brenda, la tercera petición que el Padre hace, que nos hace, es que se realice una imagen suya para ser difundida como señal de su presencia. Aquí las palabras del mensaje te las voy a leer textualmente como las tengo aquí escritas. Y dice, deseo que todo el clero me haga entrar en todas las familias, en los hospitales, también en los laboratorios y en los talleres, en los cuarteles, en las salas de deliberación de los ministros de todas las naciones, y en fin, en cualquier parte en donde se encuentren mis criaturas, aunque hubiera una sola criatura. Que el signo tangible de mi invisible presencia sea una imagen que demuestre que estoy realmente presente allí. Así, todos los hombres actuarán bajo la mirada de su Padre, y yo mismo tendré bajo mi mirada a la criatura que he adoptado después de haberla creado. Y todos mis hijos estarán bajo la mirada de su tierno Padre. Indudablemente también, ahora estoy en todas partes, pero quisiera estar representado en manera sensible. Estás en tu programa Armada. Como pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor, como soldadito de María, con el rosario.
Qué bonito el tema de hoy. Dios es tu papá y te está buscando. Dios es Padre. Y vamos a ir directamente a una parábola en las Escrituras que te habla sobre cómo es el tierno amor de este papá. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las sobras que dejaban los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo. Una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando se separa del Padre, dice: y sobre esa tierra donde andaba él, sobrevino una gran necesidad, una gran hambruna. Cuando nosotros nos vamos lejos del Padre, nos viene tanta hambre de ser amados que caemos en 1000 cosas muy bajas, muy dolorosas. En un sexo mal usado, que no es para la finalidad para el cual fue creado. Caemos en tantos vicios que nos quiten esa hambre, ¿verdad? Esa hambre que es porque estamos fuera de la casa del Padre, ¿se fijan? Otra cosa que me llama la atención fue: esos animales eran impuros, los cerdos, para los judíos. Y ellos querían comer hasta de lo que les sobraba a lo impuro, ¿no? A veces andamos con amistades que son verdaderamente impuras, ¿sí? Y que lo que deriva de eso y de esas amistades y de esos grupos es impuro y nos hace daño. Sí, cuando podemos comer manjares deliciosos cerca del amor del Padre, un amor grande que nos deja nuestro corazón saciado. Otra cosa linda es cuando el Padre lo ve llegar y no dice: que venga y se humille ante mí. Va y le corre y le echa los brazos al cuello y lo cubre de besos. Y le pone las vestiduras. Acuérdense, las vestiduras es el nuevo hombre, la nueva mujer en los evangelios. Las vestiduras blancas, acuérdense, van a entrar al cielo los vestidos de blanco, ¿no? O sea, aquellos que han tomado vestidura, que han sido un hombre nuevo, mujer nueva, lo convierte en un hombre nuevo al regresar a su casa, ¿no? Y le pone un anillo que era como su firma para los cheques, para toda aquella propiedad.
Se escribían documentos, a ver, llévense tantos sacos de harina, todo esto, y firma el propietario. Pues ese anillo se lo da. Imagínate nada más, le da todo. Dios tiene esta actitud siempre. Y fíjate cómo el día de hoy Dios Padre sigue haciendo lo mismo con nosotros. Así es. Cuando nosotros nos alejamos de Él a causa del pecado, siempre está con los brazos abiertos esperándonos en una confesión. Y todos los días sale así como salía el padre, todas las tardes iba a ver entre los campos, a ver si venía su niño. Y te está esperando a ti hermano, que te sientes tan separado, cuando Dios es amor y está de veras, las meditaciones que nosotros hemos hecho sobre que el corazón del hombre es el paraíso de Dios. Fíjense nada más, qué humildad de Dios. Nati, ¿a ti qué tocó tu corazón? Pues qué belleza, ¿no? El amor del Padre al ser tan amoroso con ese Hijo, como Dios así nos está, como lo mencionas, Brenda, cómo nos espera todos los días, cómo nos da todos los días esos regalos tan hermosos que nosotros recibimos, simplemente el cielo, las plantas, las personas que pone a nuestro alrededor. Y te comentaba también ahorita fuera del aire cómo la postura que tiene el hijo que se molesta, porque vuelve el hermano, porque le hace fiesta. ¿Cuántos de nosotros habemos así? Que no conocemos realmente el corazón del Padre, que no conocemos el deseo del Padre de que todos sus hijos sean felices, que todos sus hijos se sientan amados, estén bien. ¿Cuántos de nosotros ignoramos ese deseo del Padre y simplemente nos envolvemos en ese egoísmo y no vemos más allá, no trabajamos por hacer más, ¿cómo se podría decir? No hacer el corazón del Padre más feliz, más contento. Sí, ¿no? que los que vamos a salir ganando somos nosotros, ¿eh? Es como ese niño que te decía que no lo volteaba a ver, no le tomaba la mano, y su padre poniéndole todo a su disposición, ¿no? A lo mejor tú estás yendo a misa, a lo mejor tú has más o menos practicado la religión católica o vas a tus servicios religiosos cristianos. No sé en qué situación estarás tú, pero ¿cuántas veces has levantado la vista al cielo y has dicho, Padre, te amo? Eso es lo que tú necesitas hacer. ¿Y cuántas veces cuando sientes esa desesperación porque por tantas cosas y tantas dificultades en la vida, que hace poco en Estados Unidos yo encontré un papelito en un chocolate que decía, cuando a tu vida llega la tormenta, solamente ajusta las velas, ¿sí? Y la verdad es orientarlas hacia Dios, ¿no? En las situaciones difíciles, orientar las velas hacia Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. No, fíjense, y no le conocemos. ¿Y qué dice la Virgencita a los 3 niños en Fátima? ¿Quieren ofrecer su vida a Dios? Oigan, no era un sacrificio, era una ganancia. Así es. Porque imagínense los mártires. Los mártires, dice uno, bueno, los ves y dices, estos son unos absurdos, ¿no? Son unos totalmente adversos, obtusos. Es que ellos han conocido el amor del Padre y les ha encantado, se han embelesado tanto que ese martirio les ha sabido a poco, ¿sí? Con tal de sentir totalmente el amor del Padre. Y ese amor del Padre lo puedes sentir desde aquí, hermano. Lo puedes sentir desde aquí, el día de hoy. Levanta tu vista, dispón tu corazón y dile, Padre, te amo, yo te quiero conocer más. Te quiero conocer más, quiero sentir tu amor y Él va a ser espléndido contigo, ¿o no? Sí. Claro. Espléndido. Yo les quiero agradecer, Natalia y Carlos, por haberme acompañado el día de hoy. Fue para mí un gozo estar con 2 almas así. Dios los bendiga y sigan dando testimonio. Sigan siendo una pareja de novios en las que el Señor descansa, ¿sí? Son un triunfo también del Padre. Así es que les agradezco mucho. Gracias, ti, Brenda. Por haber estado aquí y adelante. Y adelante tú también. Conoce al Padre y ábrele los brazos a tu papá que te espera. Este fue tu programa Armada Blanca. Yo me entrego a ti, mi Dios, como un pequeño hijo en tus brazos. Yo me doy a ti, Señor, como soldadito.